Estudiar la Biblia es una práctica esencial para todos aquellos que desean crecer en su vida espiritual y comprender más profundamente la palabra de Dios. Es un libro que, siendo inspirado por lo divino, requiere de nuestra dedicación y un corazón abierto para ser interpretado correctamente. No obstante, también debemos recordar que es un texto con características humanas, escrito por hombres, lo que nos invita a explorarlo con detenimiento y respeto por su contexto histórico y literario. Acompáñame en este viaje de descubrimiento y enriquecimiento espiritual. La inspiración divina y la humanidad de la Biblia. La Biblia se presenta ante nosotros como un tesoro de sabiduría y revelación divina. Es un libro único en su género, pues aunque fue escrito por manos humanas, cada palabra, cada historia y cada enseñanza han sido inspiradas por Dios mismo. Como nos dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, lo que nos indica que cada parte de la Biblia tiene un propósito divino para nuestra edificación y crecimiento espiritual. Por otro lado, 2 Pedro 1:21 nos recuerda que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal, pues nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto subraya el hecho de que, aunque fueron personas con sus propias experiencias y contextos históricos quienes plasmaron las palabras, fue el Espíritu Santo quien dio sus plumas. Reconocer la inspiración divina y la humanidad de la Biblia es esencial para aproximarnos a su estudio con el respeto y la reverencia que merece. En este equilibrio entre lo divino y lo humano, encontramos la verdadera esencia de las Escrituras y su capacidad para hablar a nuestras vidas hoy en día. La necesidad del Espíritu Santo en el estudio bíblico. Abordar las Sagradas Escrituras es una tarea que va más allá de la simple lectura, es un acto de comunión y búsqueda profunda de entendimiento. Por ello, la oración se convierte en un elemento indispensable, un puente que nos conecta con el discernimiento y la sabiduría divina. Al orar, solicitamos la presencia y la guía del Espíritu Santo, quien desempeña un papel crucial en el desvelamiento de las verdades contenidas en la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 14, versículo 26, nos ofrece una promesa que fundamenta esta necesidad, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este pasaje nos asegura que no estamos solos en nuestro empeño por comprender las Escrituras, tenemos un Maestro Celestial que nos instruye y nos ilumina el camino. Invocar al Espíritu Santo antes y durante nuestro estudio bíblico es, por tanto, un acto de humildad y reconocimiento de que la verdadera comprensión proviene de Dios. Conociendo al autor y al público original. Adentrarse en el estudio de la Biblia requiere de una mirada atenta no solo al mensaje divino, sino también al contexto humano en el que éste fue revelado. Comprender quién escribió los textos sagrados, y a quién estaban dirigidos es fundamental para captar la esencia de su mensaje, y la intención detrás de sus palabras. Como nos enseña la carta a los Romanos en el capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este versículo resalta la importancia de las Escrituras como fuente de aprendizaje y consuelo, y subraya la necesidad de entenderlas en su contexto para extraer su verdadero valor. Al estudiar la Biblia, es esencial hacer un esfuerzo por conocer el mundo en el que vivieron sus autores y destinatarios. Esto implica investigar las circunstancias históricas, las costumbres, las tradiciones, y los desafíos de aquellos tiempos. Solo así podemos acercarnos a la profundidad de su mensaje y aplicar sus lecciones de manera significativa en nuestra vida actual. Identificación del género literario. El acercamiento a la Biblia conlleva una apreciación de su diversidad literaria, una riqueza que se manifiesta en la variedad de géneros que componen sus textos. Identificar si estamos ante un pasaje histórico, poético, profético o una parábola es crucial para una interpretación adecuada y fiel al propósito original de su escritura. Cada género tiene sus propias reglas y simbolismos que deben ser entendidos y respetados para evitar malentendidos y extracciones de significado erróneas. Distinguir entre estos géneros no es solo una cuestión de técnica hermenéutica, sino una forma de honrar la palabra, y acercarnos a ella con la profundidad y el respeto que merece. Al hacerlo, abrimos nuestras mentes a la riqueza y la diversidad del mensaje bíblico, permitiendo que cada libro, cada capítulo, y cada versículo nos hable con la voz que le es propia. Análisis de palabras y uso de herramientas de estudio. Cada palabra en la Biblia tiene un peso y un significado que pueden revelar matices esenciales para una comprensión completa del mensaje divino. Por ello,
la utilización de diccionarios bíblicos y obras de teología sistemática se convierte en un aspecto indispensable para el estudiante serio de la Biblia. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12, nos recuerda la potencia y la vivacidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y médulas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje subraya la importancia de entender cada término y expresión, ya que cada uno tiene la capacidad de tocar y transformar el corazón humano. Un diccionario bíblico nos ayuda a explorar el léxico de los idiomas originales, mientras que la teología sistemática organiza y explica las doctrinas fundamentales de la fe, proporcionando un marco para entender la coherencia y la aplicación de la enseñanza bíblica. En última instancia, el estudio meticuloso de las palabras bíblicas es un acto de reverencia hacia el texto sagrado y un paso hacia una fe más madura y fundamentada. Pasajes correlativos y la regla de interpretación bíblica. Al abordar la interpretación de las Escrituras, uno de los principios más sólidos y esenciales es que la Biblia se interpreta a sí misma. Este enfoque, conocido como la analogía de la fe, sostiene que las verdades reveladas en las Escrituras se clarifican y se confirman a través de otros pasajes bíblicos que abordan temas similares. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, encontramos una referencia que ilustra este principio: lo que hablamos, no lo enseñamos con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, explicando cosas espirituales a los espirituales. Este pasaje nos recuerda que el entendimiento de la palabra no proviene de la lógica humana, sino que es revelado por el Espíritu Santo, y que las verdades espirituales deben ser comprendidas con la guía de ese mismo Espíritu. Al estudiar un texto bíblico, es crucial buscar pasajes correlativos que aborden los mismos temas o que sean citados en el texto en cuestión. Estos pasajes pueden ofrecer una luz adicional y pueden ayudar a evitar interpretaciones erróneas o incompletas. La coherencia interna de la Biblia actúa como un sistema de verificación que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto al interpretar las Escrituras. Este método de interpretación no solo es un ejercicio de estudio, sino también un acto de humildad y dependencia del Espíritu Santo, quien guía a los creyentes hacia toda la verdad. Interacción con el texto. Preguntas clave. El enfoque analítico al estudiar la Biblia es una herramienta poderosa para desentrañar las riquezas contenidas en sus páginas. Una técnica efectiva consiste en abordar el texto con una serie de preguntas clave: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué y cómo? Estas interrogantes son esenciales para desvelar el significado profundo y la relevancia de los pasajes bíblicos. Para ilustrar la aplicación práctica de este método, tomemos como ejemplo la historia de la samaritana en Juan 4. Al preguntarnos quién es el personaje principal, identificamos a la mujer samaritana y a Jesús, lo que nos lleva a reflexionar sobre las interacciones entre judíos y samaritanos y las barreras sociales que Jesús trasciende. Al indagar qué sucede en la historia, exploramos el diálogo sobre el agua viva y el verdadero culto, revelando enseñanzas sobre la espiritualidad y la adoración. La pregunta, ¿cuándo?, nos sitúa en un momento específico del ministerio de Jesús, permitiéndonos contextualizar el evento en el flujo de su obra redentora. Donde nos lleva al pozo de Jacob, un lugar cargado de significado histórico y simbólico. Al cuestionarnos por qué Jesús elige revelarse a una mujer samaritana, contemplamos la universalidad del mensaje de salvación y la inclusión de los marginados. Finalmente, cómo se desarrolla la conversación nos muestra la maestría con la que Jesús guía a la mujer hacia una comprensión más profunda de su identidad y misión. Este análisis detallado nos permite aplicar las lecciones aprendidas a nuestra propia vida, encontrando agua viva en nuestras propias circunstancias. En resumen, interactuar con el texto bíblico a través de estas preguntas clave abre un camino hacia una comprensión más rica y una aplicación más personal de las Escrituras. Al sumergirnos en este proceso, nos convertimos en estudiosos diligentes y receptores agradecidos de la sabiduría divina. Conclusión. Al abordar el estudio de la Biblia, es fundamental formular una interpretación personal que nazca de una reflexión profunda y honesta. Esta interpretación es el resultado de un diálogo íntimo con el texto, donde se ponderan las enseñanzas y se busca su aplicación en la vida cotidiana. Sin embargo, es igualmente importante contrastar nuestras conclusiones con las interpretaciones de otros estudiosos y fuentes confiables. Para llegar a una interpretación personal, es esencial sumergirse en el texto, analizarlo cuidadosamente y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestro entendimiento. Una vez que hemos establecido nuestras conclusiones, debemos buscar la confirmación o el enriquecimiento de estas a través de la comparación con otras interpretaciones. Esto puede hacerse consultando comentarios bíblicos, teologías sistemáticas y discusiones académicas, siempre con un espíritu de humildad y apertura al aprendizaje. Es crucial estar alerta a las interpretaciones que contradigan otras partes de la Escritura. Como advierte Santiago 1:5, si carecemos de sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien la otorga generosamente y sin reproche. Por lo tanto,
Si nuestra interpretación entra en conflicto con el mensaje general de la Biblia, es señal de que debemos revisarla y buscar una mayor claridad. En este proceso de confirmación, no debemos temer cuestionar y refinarnos a nosotros mismos. La verdad bíblica es coherente y armoniosa, y cualquier interpretación personal debe ser examinada a la luz de esta cohesión. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra comprensión, sino que también nos alineamos más estrechamente con la verdad que Dios ha revelado en su palabra. En resumen, la conclusión es un paso valioso en el estudio bíblico, pero debe ser siempre verificada y enriquecida mediante el diálogo con otras interpretaciones. Este proceso es un acto de humildad y sabiduría que nos acerca a una comprensión más auténtica y aplicable de las Sagradas Escrituras. Aplicación práctica y vida diaria. La aplicación de las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria es el puente que conecta el conocimiento con la acción. No basta con leer y entender las Escrituras, es esencial vivirlas. Santiago 1, 22-25 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores que se engañan a sí mismos. Quien escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira al espejo, al alejarse, olvida inmediatamente cómo es. En cambio, el que atiende a la ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como un oidor olvidadizo sino como un hacedor activo, ese será bendecido en lo que hace. Para incorporar las enseñanzas bíblicas en nuestro día a día, podemos comenzar por identificar principios y valores presentes en las Escrituras que resuenen con nuestras experiencias y desafíos actuales. Luego, nos proponemos acciones concretas que reflejen esos principios, como actos de bondad, paciencia, amor y justicia. Es un compromiso continuo que requiere reflexión y la disposición a transformar nuestras actitudes y comportamientos. Oración del día. Señor, fuente de sabiduría y amor, nos acercamos a ti en este día con corazones abiertos y dispuestos a recibir tu palabra. Te pedimos que nos guíes en la aplicación práctica de las enseñanzas que hemos estudiado, para que no se queden en el mero conocimiento sino que florezcan en acciones que honren tu nombre. Busquemos reflejar tu amor y ser luz y sal en la tierra. Que nuestras vidas sean testimonio vivo de tu gracia y tu verdad. Concédenos la fortaleza para ser hacedores de tu palabra, para que, al igual que el hombre que edifica su casa sobre la roca, podamos permanecer firmes ante las tormentas de la vida. Te damos gracias por la sabiduría que nos brindas y nos comprometemos a vivirla cada día. Que nuestro caminar sea un constante acto de adoración y servicio. En el nombre de Jesús, amén. Invitamos a cada uno a un momento de reflexión personal, a considerar cómo podemos incorporar las enseñanzas bíblicas en nuestras acciones cotidianas. Que este día sea un nuevo comienzo en nuestro compromiso de vivir conforme a la voluntad divina, y que cada paso que demos sea guiado por su Espíritu. Hasta la próxima, y que Dios bendiga su vida abundantemente. Adiós.